Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos regala un día más de vida, de misericordia, al estar aquí delante de su presencia. Amén. Yo le invitar que usted le sonría al que está a su lado y le va a decir, gracias a Dios estamos aquí. Gracias a Dios estamos aquí. Y los saluda, la saluda. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor. Aquí está. Está en 2 Corintios 20. 2 Corintios 20. Damos a todos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús, a las visitas, a los amigos. Sean muy bienvenidos a este lugar. Amén. Bueno, cuando hayamos encontrado, pues vamos a leer la palabra del Señor. 20. 1:20, perdón. Creo que es 2:20. Ay, se me perdió aquí. Es el pasaje que dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios, ¿sí? No, ay, mis hermanos, entonces aquí se me refundió el pasaje. Bueno, entonces vamos a estar sentados y yo les voy a leer el pasaje, ¿vale? Ya les los voy a decir la cita, qué pena con ustedes. Bueno, el tema de hoy es el siguiente: instrumentos para toda buena obra en las misiones. Amén, ese es el tema de hoy, instrumentos útiles. Amén, ese es el tema del día de hoy. Esta semana ha sido una semana muy hermosa, muy especial. El Señor nos ha estado hablando, amén, por medio de su palabra. El día martes el Señor nos estuvo hablando de la importancia de ser llamados y ser enviados, amén. El día jueves el Señor también nos estuvo hablando del glorioso mensaje, el mensaje de salvación que es el evangelio, amén. Y el día viernes el Señor nos habló una palabra muy especial de reino de Dios, donde nos recordaba la importancia de quitar nuestros calzados, amén, para hacer un trabajo para el Señor como se debe, amén. Bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en un tema, y el tema es el instrumento que Dios usa para hacer esa misión. ¿Sí? El instrumento que Dios usa para hacer esa misión. Dice el pasaje de la palabra del Señor, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para uso honroso y otros para uso deshonroso. Segunda de Timoteo 2:20. Amén, gracias a Dios. Segunda de Timoteo 2:20. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Bueno, en base a ese pasaje vamos a estar meditando unos minutos el día de hoy. Instrumentos. ¿Qué es un instrumento? Bueno, un instrumento es una cosa o una persona que sirve para hacer algo o para conseguir un fin. Eso es un instrumento. Y podemos ver que hay muchos tipos de instrumentos. Están los instrumentos quirúrgicos, ¿verdad? Para hacer cirugías. Están los instrumentos de cocina. Cada instrumento tiene como un uso, ¿no? Como tal. Y hay una variedad de instrumentos. En la palabra del Señor también nombra algunos instrumentos. Entonces hoy vamos a meditar en algunos de ellos. Cuenta una historia de que había un viejo violín. Yo creo que alguno ya ha escuchado esta historia. Un viejo violín, y este violín ya estaba empolvado y antiguo, ¿sí? Y el dueño lo dio en subasta. Llegó el día de la subasta y la persona encargada de hacer la venta y subastar todos los productos en ese día, pues dijo: vamos a subastar ese violín, está viejo y está lleno de polvo y no está en buen estado. Pero cuando llegó el momento empezó a decir la subasta: ¿cuántos dan bueno, vamos a decirlo aquí, 1 euro, 2 euros por este violín? Y las manos no se levantaban por ese violín porque aparentemente no estaba muy agradable ese violín viejo. Pero cuenta la historia que del público se levantó un personaje,
Y este personaje era compositor, tocaba violín, era muy experto en instrumento, y agarró el violín y tocó una preciosa melodía, una canción, una preciosa melodía muy virtuosa. Y todos los espectadores quedaron escuchando ese violín sonar especial. Y ahí sí volvieron a preguntar, ¿cuánto dan por este violín? Y empezaron a levantarse las manos. Yo doy 1.000 euros, 2.000 euros, al escuchar el sonar, porque lo tomó un instrumentista y lo tocó virtuosamente. Y ese violín, que aparentemente estaba viejito y lleno de polvo, pudieron todos evidenciar el valor que tenía realmente. Amén. Como ya estamos hablando de un instrumento, es posible de pronto nosotros meditar que nosotros también estábamos así. Éramos instrumentos por allá que de pronto no había un peso por nosotros. De pronto algunos, no todos, de pronto alguno era el más tremendito de la casa, ¿sí? O en el colegio era el más tremendito, o éramos los más tremenditos. Pero el Señor se fijó en nosotros. Tan lindo el Señor, ¿verdad? O de pronto en nuestros países o alguna situación sobresalíamos en unas cosas, pero en otras no. Y de pronto habían otras personas con mayores capacidades, ¿verdad? Y habilidades. Pero el Señor fijó su mirada en usted y en mí. ¿Por qué? Por el glorioso evangelio, por su gracia, por su infinita misericordia. Amén. Entonces es importante nosotros reconocer que el Señor, aquí la analogía o la metáfora la usa el apóstol Pablo en su palabra, allí en Timoteo, donde él hace una metáfora de que nosotros, en el reino de Jesucristo, en su iglesia, somos instrumentos. Pero ahí hay una claridad, aquí dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil, ¿para quién? ¿Para sí mismo? No, para el Señor y preparado para toda buena obra. Amén, gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque Él nos encontró y nos dio un valor especial. Vamos a estar meditando que, bueno, somos instrumentos. Usted va a decir, bueno, vamos a hablar de algunos instrumentos. Sin duda hay una larga lista, pero vamos a simplificarla y vamos a enfatizar en algunos. Nosotros hemos sido llamados a ser instrumentos de luz. Amén, lo cantábamos, lo leíamos en el pasaje de Mateo después de las bienaventuranzas, que habla sobre la sal de la luz y después habla sobre la luz del mundo, que hemos sido llamados a ser instrumentos de luz. Dice la palabra del Señor, vosotros sois la luz del mundo. Y dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, debajo de la mesa, sino sobre un candelero. En esa época se usaban candeleros y la luz era a velas. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. En esta semana que el Señor nos está recordando, nos está incentivando de la importancia también de nosotros ser conscientes de que nosotros somos instrumentos en esta misión especial. Amén. Dice la palabra del Señor, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Hay oscuridad. En el mundo hay oscuridad. Qué bueno preguntarnos hoy cada uno de nosotros, de pronto no mirar al del lado o de pronto al que no vino, sino yo, porque el Señor aquí me está hablando a mí también. ¿Cómo está mi luz? ¿Está que se apaga? ¿Está como tenue? ¿Ya no alumbra casi? ¿Ya se parece a lo demás? ¿O está brillando con la luz de Jesucristo? No con luz propia, sino con la luz de Jesucristo. Amén. Los que me rodean estarán viendo las buenas obras que el Señor ha depositado en mí. Mi testimonio le trae la gloria a Dios. Mi actuar en todos mis entornos, en casa, en mi trabajo, en la iglesia. Amén. Qué bueno preguntarnos esto en esta mañana. 2, somos instrumentos ¿qué? Escogidos. Instrumentos escogidos. Dice en Hechos 9, 15, 16, el apóstol Pablo, hablando de Saulo, el Señor le dijo a Ananías, le dio una orden, le dijo, ve, insistió el Señor,
porque ese hombre, Saulo, está hablando de Saulo, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Aleluya. Ananías obedeció, aunque tenía un poco de temor, ¿verdad? Yo también hubiese tenido temor. Amén. Alguna predicación aquí escuchaba que él estaba evangelizando nada más y nada menos que a un perseguidor de cristianos que asesinaba a cristianos. Y evangelizar a Saulo en su época no era tan fácil, ¿verdad? Pero él obedeció a pesar del temor y allí fue el llamamiento de Saulo. El Señor lo escogió. Entonces, a veces, ¿verdad? Evitar nosotros, no olvidar quiénes somos nosotros para cuestionar a quién Dios escoge, ¿verdad? Nos puede pasar, olvidar, ya llevamos algunos años y nos olvidamos de quiénes éramos nosotros, amén. Soy consciente de que Dios es el que llama y envía. A veces pensamos que fue el líder, que fue el pastor, pero se nos olvida y me ha pasado, amén, que es el Señor Jesucristo quien nos está haciendo este llamado, amén, y nos está enviando y que nos ha escogido. Es verdad que nosotros los humanos somos algo complicados, es normal, pero nosotros hay una controversia ahí. Cuando vamos a mercar de pronto y estamos escogiendo los tomates, agarramos los tomates más magullados, ¿cierto? Los más feitos. No, uno trata de escoger los más bonitos, ¿verdad? Pues es normal, yo lo hago, lo que esté más bonito lo escojo. Bueno, nosotros el Señor nos escogió, pero hay una salvedad. Él nos escogió no porque fuéramos los súper, ¿verdad? Humanos. De verdad que Él nos escogió porque dice la palabra del Señor que a lo vil y menospreciable escogió Dios para avergonzar a los fuertes y a lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios, para que nadie nos jactemos en la presencia del Señor. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Entonces somos instrumentos escogidos. Primero somos instrumentos de luz y ahora también instrumentos escogidos. Gloria al Señor. Bueno, esto se está trabando un poquito. Instrumentos con cordura. Hemos sido llamados a ser instrumentos con cordura, con sensatez. Bueno, dice en Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué importante es saber qué concepto tengo yo de mí mismo. A veces se nos olvida y de pronto tenemos un poquito más alto el concepto y exigimos en casa, no es que tiene que ser así, es que yo quiero así, no me gusta así la comida, que no sé qué, puede pasar. En el trabajo o en la iglesia, es que porque lo hacen de esta manera, empezamos a exigir y se nos sube un poquito como que el ego. Yo me merezco y yo me merezco, ¿verdad? ¿Y quién se cree? ¿Y ella quién se cree? Nos puede pasar. Pero el Señor aquí nos hace una invitación a través de su palabra, que es necesario que nosotros pensemos de nosotros mismos con cordura. Ahora, no nos podemos ir al extremo, ni tener hiperconcepto, ni hipoconcepto, o sea, menos concepto. En términos de psicología, ¿qué sería? Hiperestima y autoestima y baja autoestima, ¿cierto? El Señor nos manda a tener una Cristo estima, amén. Es importante, mis hermanos, porque es necesario que nosotros seamos conscientes de nuestras habilidades y de nuestras debilidades. Las tenemos, ¿cierto? Tenemos habilidades y tenemos debilidades. El Señor nos ha venido a dignificar también. Es bueno tener una buena dignidad, porque si no yo pienso que todo el mundo me está pisoteando porque tengo una baja autoestima y no es así. Cuando yo tengo un concepto en Cristo, yo tengo claridad de quién soy en el Señor. Ni me creo más que los demás, ni menos.
Sé lo que soy en Jesucristo por su gracia y por su misericordia, y tengo una dignidad en el Señor. Soy consciente de esas limitaciones que tengo, pero eso también me ayuda a ser empático con el de al lado, que quizás yo no tengo esa debilidad, pero tengo otra, que mi hermano de al lado. Y evito ser estorbo para ser instrumento para la gloria de Dios y que esta misión no se cumpla. Porque empezamos con detalles, hermanos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y dice la palabra también del Señor que prediquemos, dice, y se predicará el evangelio en todo el mundo. Entonces hay que tener conciencia de eso. Instrumentos con cordura. Que el Señor nos ayude, amén. Estamos en proceso. Dile a la que está a su lado: téngame paciencia. Téngame paciencia. Téngame paciencia. Amén. Instrumentos con humildad, amén. El Señor nos está reforzando eso, y gloria a Dios por eso, por su palabra. Yo me gozaba escuchando la palabra del Señor porque nos ha estado hablando. Y dice en Filipenses 2, 3, 5: nada hagáis por contienda o vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice: no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él es el ejemplo por excelencia, amén. Él es al que nosotros necesitamos imitar. Hermanos, no pongamos la mirada en nosotros, porque de verdad yo le puedo fallar, el líder le puede fallar. Estamos en una humanidad, pero Jesucristo no falla. Y en Él podemos confiadamente confiar, amén. Entonces pongamos la mirada siempre en el Señor. Y Él fue el ejemplo especial por humildad y mansedumbre. La humildad y la mansedumbre se aprende, hermanos. Nosotros no nacemos siendo humildes. Es verdad, hay que reconocerlo. En el ser humano va ligada, en el instrumento, va ligado la soberbia y el orgullo. De no querer reconocer a Dios. Yo no necesito de Dios. Puede pasar, nos ha pasado. Nosotros mismos dijimos: ¿para qué me van a predicar el evangelio? Yo no lo necesito. Yo no he matado a nadie. Yo lo decía: yo no he matado a nadie, yo no robo. Hasta que Jesucristo, por su gracia, me hizo caer en cuenta que yo lo necesitaba, era Él, que mis obras no me salvaban. Amén, porque no somos salvos por obras. Las obras son resultado de que somos salvos. Pero esta salvación es por gracia, amén, es un regalo de Dios. Ese es el mensaje del evangelio: la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, aleluya. Si no, vana sería nuestra predicación, dice la palabra del Señor. Predicamos a Jesucristo que resucitó. Preguntémonos: ¿soy un instrumento de contienda y vanagloria en casa, en el trabajo, en el servicio a Dios? Qué bueno dejarnos usar por Dios como instrumento, así como el violinista, para la gloria de Dios. Amén. Que el Señor toque esas melodías en nosotros y que nosotros podamos dejarnos usar para su gloria. ¿Soy un instrumento con el sentir que tuvo Cristo? ¿Tengo compasión por los míos? A veces se nos olvida y pensamos yo, y yo, solo yo, y se nos olvida el que está alrededor. Pido por mí, por mí, por mí, por mí, y se nos olvida al que nos rodea. Que el Señor nos ayude a ser un instrumento con humildad, con compasión. Entonces, el primero: somos instrumentos de luz, somos instrumentos, ¿qué más? Escogidos, y somos instrumentos con cordura, y somos instrumentos con humildad. Son características para poder cumplir esta misión con detalles. Se glorifica al Señor, amén. Si yo no puedo ir a la China, a un país, no sé el idioma, se me dificulta, pero yo puedo ganar a los míos siendo luz, amén, siendo instrumento para la gloria de Dios. Ahí es un tema muy importante, porque podemos caer en ser un instrumento no de honra, de deshonra, lo contrario. Y contaba una historia de un asno muy vanidoso.
Sucede que un asno, de los pequeños son como los asnitos, los borreguitos, ¿no? Se sentía muy orgulloso y llegó muy contento a la casa, feliz, a contarle a la mamá de que el día anterior cargaba un tal Jesucristo. Y dice, y entramos mamá a Jerusalén y las personas decían, salve, salve, viva, viva. Y me lanzaban flores y me ponían palmas de alfombra, decía el borreguito a la mamá. Entonces la madre le dijo, vuelve otra vez a la ciudad, hijo. Le dijo, pero no cargues a nadie. Promete que no cargarás a nadie más. Y al otro día, pues el asno, el borreguito, obedeció, vanidoso, fue. Y de regreso venía llorando y muy triste otra vez a la casa. Yo creo que han escuchado esa historia. Y sucedió, ay mamá, no puede ser mamá, dijo el borreguito. Ella le preguntó, ¿qué le pasa, hijo? ¿Por qué está triste? Entonces él le contestó, mamá, nadie se fijó en mí. Me echaron del lugar, pasé desapercibido. Entre las personas hasta me echaron de la ciudad. La mamá se le quedó mirando y le dijo, eso le pasó, hijo, porque usted sin Jesús es solo un asno, es solo un burrito. Reflexión, sin el Señor Jesús, nosotros no somos, pero no somos nada, absolutamente nada, amén. Somos instrumentos, somos canales para la gloria del Señor. Gloria al Señor, el Señor Jesús tan lindo nos enseña y nos dice, aprended de mí con paciencia, ¿verdad? Tan bello el Señor. El Señor Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas, en Mateo 11:29. La humildad y la mansedumbre se aprende, mis hermanos, la podemos aprender. En el momento que yo digo, uy, yo sí soy humilde, ahí es donde estoy más lejos de ser humilde. Porque ya estoy yo atribuyéndome una cualidad y me estoy enalteciendo. ¿Qué es la humildad? Es un concepto que se utiliza para representar una cualidad humana. Es reconocer nuestras limitaciones y errores. Y a veces nos cuesta. Nos cuesta. A mí a veces me cuesta. Con mi esposito. A veces yo me equivoco. Y a veces me cuesta pedirle disculpas. Pero yo le pido disculpas. Porque pongo esa carne, esa humanidad, la sujeto y me disculpo con él, amén. Y así nos pasa, a veces es difícil, no sé si solo a mí me pasa, y el Señor sigue haciendo su obra en nosotros, en instrumentos, en nosotros, que a veces es difícil pedir perdón o otorgar perdón. Son dos cosas diferentes, una cosa es pedir perdón y otra cosa es yo otorgar el perdón, pero ahí podemos demostrar nuestra humildad. No va ligado a un estatus económico, hermano. Es una actitud del corazón. Amén. Porque nos hemos llevado muchas sorpresas, ¿verdad? Y la humildad es del corazón. ¿Qué es lo contrario a ser humilde? Podríamos ser unos instrumentos arrogantes y presuntuosos. Una persona humilde es capaz de reconocer sus fortalezas, pero también sus debilidades. Y está dispuesta a aprender a los demás. Ay, yo ya sé, no me diga, yo ya me las sé todas. Usted no sabe quién soy yo. ¿Usted escucha esa frase? ¿Verdad? La hemos escuchado. Y a veces no la decimos, pero con los actos nosotros, ¿sí? No lo dije, pero lo expresé con mis actos, ¿verdad? Puede pasar. ¿Qué ejemplo están viendo nuestros hijos? Nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo. Qué responsabilidad, mis hermanos, ¿la verdad? Podemos caer en un peligro de ser instrumentos soberbios y burlones. Dios se burla de los burlones, pero brinda su ayuda a los humildes. Dice en Proverbios 3:34. Nos cuesta pedir perdón, nos cuesta otorgar perdón, tal vez. Pero bueno, seguimos en el proceso con la ayuda del Señor y con la obra del Espíritu Santo. Él sigue cambiando y transformando nuestras vidas. Entramos por este lugar y nos salimos igual. Amén. Ahí está la convicción. Humanamente nos emocionamos. Dios nos hizo emocionales. Dios no nos hizo de palo.
Y al Señor le agrada, nos creó así. Pero esta palabra va mucho más allá y nos lleva a una convicción. Y eso lleva a que nosotros tengamos cambios y determinaciones, amén. Y hayan cambios verdaderos en nuestra vida, amén. Genuinos. ¿Dónde somos instrumentos de esta misión? Iniciamos en casa. Ni siquiera aquí, en casa. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En casa, recordemos, eso ya nos lo han enseñado. Empieza desde Jerusalén. El texto no empieza desde los confines de la tierra, después Samaria, después Judea y Jerusalén. Ese pasaje habla de los judíos, de los de Jerusalén. Ellos estaban en esa nación. Y el Señor primero los envió allí. Allí, empiecen ahí en casa y ya después van alrededor. Yo debo ser un instrumento en esta misión, empezar en mi casa. Quizás algunos están solitos y están empezando en el evangelio, pero algunos ya empezaron. Por ejemplo, mi mamá, ella empezó solita y ya para la gloria del Señor, ya nosotros ahí vamos. Amén, ya otra generación y otra generación con Mateo, ¿verdad? Pero empezar en casa, y a ella la juzgaban mucho, ay, que mi mamá, que se volvió loca, que donde se metió, ¿sí? Pero ella empezó ahí a hacer su misión en el Señor, amén. Entonces hemos sido llamados a ser instrumentos en casa, ya después en nuestros entornos, mis hermanos, en iglesia, en el trabajo. Amén. No podemos encerrar al Señor en 4 paredes. El evangelio trasciende, amén. Trasciende, debe trascender, amén. El evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Nos lo recordaban el día jueves, aleluya. Es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Amén. Entonces, somos instrumentos de su poder. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, y ya casi debo terminar, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos instrumentos de barro, dígale al que está a su lado, recuerda que somos instrumentos de barro, recuerda. Y el Señor ha depositado su tesoro en nosotros, el tesoro del evangelio, amén, aleluya, las buenas nuevas de salvación. ¿Verdad que vasos de barro no suenan tan atractivos? No suena ese término tan atractivo, ¿verdad? Cualquiera, un tesoro lo pondría en una caja fuerte, ¿sí? Vea, acá le voy a poner su tesoro en estas vasijas de barro, ¿verdad? Aparentemente muy frágil, muy frágil. Pero el Señor lo permite así, de esa manera, porque en este tiempo se promueven muchos títulos y grandeza y demás, y el Señor nos recuerda que lo importante no es buscar nuestra gloria personal, sino también reconocer la realidad de que nosotros somos frágiles, que somos seres humanos y que Dios nos usa con su poder para que seamos representantes en esta tierra y que proclamemos este glorioso evangelio de paz y salvación en instrumentos de barro, amén. El poder y la excelencia es del Señor y no de nosotros. Gloria al Señor. Hay un valor indescriptible, el tesoro del evangelio es un valor indescriptible. El Señor nos ayude, amén, a ser instrumentos, porque hemos sido llamados a ser santificados, decía la palabra del Señor. Apartado de lo común, de lo mundano, consagrado para el uso del Señor. Nosotros como creyentes podemos hacer uso, aún estando rodeado del mundo, en el trabajo, el barrio, incluso la familia, cuando se dedica a traerle la gloria a Dios a todo lo que se hace. Podemos ver cada aspecto de nuestra vida como un campo misionero. El trabajo es un campo misionero, mi casa es un campo misionero, amén. Si estoy estudiando mi instituto, es un campo misionero. Nuestra visión se debe expandir y alinear con la visión de Jesucristo, amén, para que brille el evangelio.
hemos sido llamados a ser santificados, apartados, instrumentos apartados de honra. Dice el pasaje de la palabra del Señor y nos lo recuerda en esta mañana. Hemos llamado a ser útiles. Útil útil significa de beneficio. Un instrumento útil es de beneficio. ¿Usted lo cree? Usted es un instrumento útil en las manos del Señor. Amén. Dios nos puso para hacer de bien, porque lo opuesto sería ser estorbo. Dios nos guarde de ser estorbo para alguien y ser un instrumento estorbo para que alguien no le alumbre la luz del evangelio, porque dice, la veo borrosa. No es coherente lo que dice con lo que hace, ¿cierto? Y podemos llegar a ser estorbo para que esta misión se cumpla y la luz del evangelio alumbre. Amén. Pero gracias al Señor, hoy estamos en este lugar y hoy el Señor nos está recordando la importancia de ser instrumentos en sus manos. ¿Somos estorbo para que la misión se cumpla? ¿Soy estorbo para que lleguen los de casa? Preguntémonos. Hay peligro, hermanos. No normalicemos algunas cosas. No normalicemos envidias, amarguras. Eso también son pecados, hermanos. Y todo eso es llena de basura y debe ser limpiado el instrumento. Porque todo eso, resentimientos, soberbia, murmuración, y la lista es larga. Agréguele lo que usted de pronto ve allí. Pero todo eso ensucia nuestro instrumento, nosotros como instrumento. ¿Cuántos quieren ser instrumentos útiles para el Señor? Tengamos cuidado, el éxito de nosotros como creyentes es tener nuestra confianza, que nuestra confianza esté puesta en el poder de Dios y no en nosotros. No en nuestra autoconfianza, porque nos descuidamos, nos volvemos rutinarios. Entonces ahí el enemigo aprovecha o nuestra misma carne nos destruye, nos hace daño. Es importante ser servidores respaldados, pero también aprobados. Amén. No solamente respaldado, el Señor respalda su palabra, pero es necesario también ser aprobados. Que el Señor nos ayude, amén, a ser instrumentos para que esta misión se cumpla, instrumentos útiles para el Señor, amén. ¿Cómo puede ser un instrumento limpio? ¿Verdad que a veces el pastor, esa analogía me parece muy especial, que nos ponen un vasito así y de agua deliciosa, pero una gotita de agua de inodoro, ¿usted se la toma? No, ¿verdad? O que dice el pastor, que esté un taita aquí que huela como a huevito y el agua está súper, pero que huela a huevito, ¿usted se la toma? Es como incómodo, ¿verdad? Como que el instrumento no está como muy adecuado. No sé si tomarme lo que está adentro, porque está por fuera ese instrumento como sucio, ¿verdad? Es muy claro, amén. Queremos ser limpiados para ser instrumentos en la misión. Dice que es importante limpiarnos y sacar la basura. ¿Y qué nos ayuda a limpiar? La palabra de Dios. Nosotros venimos aquí es porque necesitamos esta palabra para ser limpiados con esa agua viva que nos limpia, para ser instrumentos útiles para su gloria, amén, en manos del alfarero. Somos instrumentos en manos del alfarero. Lo mejor que podemos hacer para ser instrumentos, para honra, su utilidad, es ponernos en manos del alfarero. El Señor siempre se dice de sí mismo que Él es el buen alfarero y que nosotros estamos en manos del alfarero. Y ustedes conocen el proceso, que agarran la tierra, no cualquier tierra, la cirnen. De pronto algunos están en el proceso que le están cerniendo para sacar las impurezas, las piedras, las astillitas, ahí es fuerte. Y después lo amasan aún, y otros están en el proceso de pasarlo por el fuego para hacer una vasija de honra para la gloria de Dios, para hacer una vasija de barro para la gloria de Dios. El Señor ha depositado en nosotros algo muy especial, su evangelio y el Espíritu Santo, el nombre de Jesús, amén. El Espíritu Santo nos da poder para vivir una vida en el Señor, amén. Poder para poder.
una situación que yo viví. A veces no somos conscientes del tesoro tan grande que tenemos, y a veces cuando no somos conscientes, de pronto no valoramos las cosas que tenemos. Alguna situación me sucedió algún día, y el Señor enseñándome. Estaba allí en la ciudad donde yo estaba, y había una persona que estaba sufriendo alguna situación en su vida, y yo estuvo yendo a la iglesia, la invitamos, y una vez en casa hicimos un devocional porque yo no la podía visitar. Acordamos por llamadita telefónica hacer un devocional por teléfono. Yo me encerré ahí, algo muy sencillo, la verdad, les confieso. Yo dije, bueno, vamos a hacer un devocional, y por teléfono, por llamada. Cuando empezamos yo dije, bueno, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a hacer una oración, cantamos y ya, ese es el devocional, leemos la palabra. Y esta persona estaba al otro lado de la línea, y cuando yo empecé oramos, Señor, gracias, agradecimos en esa llamada, terminamos por llamada telefónica, y empecé a leer un pasaje, un salmo de la palabra del Señor. Cuando estaba leyendo el salmo por la línea telefónica, empezó al otro lado de la línea a manifestarse un espíritu maligno, y empezó a gritar y a hacer chillidos. Fue una experiencia que el Señor quería darme a mí del poder de Dios y de esta palabra y el tesoro y lo que Él nos ha dado. Aunque yo estaba haciéndolo más joven, yo creo que estaba como 20 y algo de años, estaba más jovencita, y yo decía, esta palabra tiene poder. Yo estaba leyendo la palabra por el teléfono, ni siquiera estaba ahí presencial, pero lo que había en esa persona reconocía este poder que el Señor nos ha dado. Y yo decía, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Y no pude, y decía, no, y no se aguantaba esta palabra. Eso que usted y yo tenemos es glorioso, mis hermanos. Hasta que la persona pudo estar tranquila y ya pudo ser libre de esa situación en ese momento. Y eso fue una lección para mí. Wow, qué glorioso Dios que yo tengo, el Dios de mis padres. Es el mismo Dios que se predica, es una realidad. Lo que tú y yo tenemos es poderoso, aleluya, es grande, y ha sido depositado en instrumentos de barro, porque realmente somos barro, pero el Señor nos ha dado poder por su Espíritu Santo y autoridad por su Espíritu Santo. Y esta palabra tiene poder para dar vida, para sanar, para libertar. Y yo sé que usted tiene muchos testimonios de la obra del Señor. El nombre de Jesús ha sido invocado sobre su vida y sobre mi vida, y no es cualquier otro nombre, es el nombre sobre todo nombre, aleluya. En esta hora ese era el sentir que teníamos en esta mañana. Ser conscientes de que somos instrumentos en las manos del Señor para ser instrumentos útiles y de honra para su gloria, amén. Y no olvidar que tenemos un tesoro muy grande en nuestras manos, y el poder del Evangelio no es de nosotros, es el Señor que se derrama en medio nuestro, amén. No es nosotros, Él es en nosotros. Hay personas, o a veces pasa que por desconocimiento, pasaba alguien, compró unos billetes de antigüedad y de pronto no le da mucho valor y no conocían esos billetes de valor y los vendió a cualquier precio, pero ese no sabía que esos billetes tenían un valor muy grande porque desconocía el tesoro que tenía en sus manos. Hermanos, no vendamos lo que tenemos, amén. Yo le invito a estar en pie, vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a decirle al Señor, no sé quién quiera pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser un instrumento útil en este tiempo de tanta oscuridad, de tanta necesidad. Tú puedes ser un instrumento útil en casa para tus hijos, ganar a los tuyos, amén, ganar a los de tu alrededor. Levantemos un clamor en esta mañana al Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos recuerdas en esta mañana que lo que somos es por tu gracia, es por tu misericordia, que somos instrumentos en tus manos, Señor, para que el poder y la excelencia, Señor, sean tuyas, Señor.
Señor, permítenos ser una iglesia útil en este tiempo, en nuestro entorno aquí en Guadalajara, en nuestras familias. Seamos instrumentos de paz, instrumentos de bendición, instrumentos de edificación, instrumentos útiles para tu gloria, Señor. Que podamos ser limpiados por tu palabra, Señor. Necesitamos ser limpiados por tu palabra, no ser los mismos, Señor Jesús. Necesitamos ser instrumentos humildes, mansos, Señor, en tu presencia, Señor, útiles para toda buena obra, para que corra tu presencia, ser respaldados y aprobados por ti, Señor, para cumplir esta misión, para cumplir esta misión, para cumplir esta misión en casa con los de nosotros y asimismo alcanzar a los demás, Señor, alcanzar a nuestro alrededor, a los demás. Ayúdanos, Señor, tú eres el ejemplo. Tú eres el ejemplo por excelencia, Jesús. Tú eres el ejemplo, Jesús, y estamos en tus manos. Somos instrumentos, vasijas de barro útiles. En tus manos nos ponemos en esta mañana. A ti sea toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, Señor. Para alcanzar a los perdidos, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra.